Cuando confiamos en un Dios poderoso, Él hace milagros y cosas sobrenaturales. ¿Cuántos trajeron la espada de la verdad? Saque su Biblia, levántela allí, por favor. Vamos a orar, vamos a orar. Yo sé que hay algunos que necesitan oración esta mañana. Vamos a dejar al final para orar por todos los que necesitan oración. Vamos a levantar nuestra Biblia. Cierre sus ojos y repita conmigo. Padre nuestro, gracias Señor, porque estamos aquí esta mañana en este lugar, Señor. Sabemos que ni la hoja de un árbol se mueve si no es tu voluntad. Es tu voluntad, Señor, que estemos aquí. Háblame, Señor. Creo en este libro, Señor. Creo que es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Háblame, Señor, a través de este libro. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque mi corazón esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos uses con denuedo, Señor. Me aparto, Señor, para que seas tú ministrando esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que toques el corazón de cada uno que está aquí. Reprendo todo espíritu de incredulidad esta mañana en el nombre de Jesús y declaro una palabra de victoria, una palabra de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y mientras yo predico, tú manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana vamos a seguir la prédica que comenzamos el domingo pasado. Hablamos el domingo pasado de cómo romper los moldes. Y voy a hacer un pequeño resumen porque muchos de los que están esta mañana no estuvieron el domingo pasado. Entonces, para que entiendan de qué es lo que estamos hablando. Cuando decimos cómo romper los moldes es porque nosotros nos encerramos. Las personas se cierran en un cajón, en un molde, en un estilo de vida que tienen que llevar. Y estos moldes muchas veces los creamos nosotros mismos. Los moldes muchas veces son productos de nuestro pasado. Y nos programamos para vivir en este molde. Por ejemplo, decíamos nosotros que pensamos muchas veces, como mi papá, mi familia, soy pobre, yo tengo que ser pobre. Y queremos vivir ese molde. Muchas veces pensamos que como no tenemos dinero, no podemos llegar donde nosotros queremos llegar. Y decimos, no, si tuviera lo suficiente, si con solo tuviera dinero, yo haría cualquier cosa acá. Pero nosotros hemos aprendido la semana pasada que podemos romper esos moldes. Moldes de maldición, moldes de tradición, porque nos transmiten de uno a otro. Y es increíble, yo oí una historia en una ocasión y que la he usado más de alguna vez, de que en una ocasión había una señora que siempre que hacía un steak, lo cortaba en pedacitos. Y siempre lo cortaba en pedacitos. Y bueno, le decía, ¿por qué no espera que todos vengamos si usted no era un pay? ¿Y por qué espera que todos vengamos y corta las porciones de acuerdo a los que estemos acá? Pero ella siempre cortaba los mismos pedazos, los mismos 8 pedazos. Y en una ocasión llegaron y le preguntaron, bueno, ¿y por qué no lo hace diferente? Y no, le decía, pues la verdad que yo así lo hago, le dice, porque mi mamá así lo hace, le dijo. Bueno, en una ocasión fueron a la casa de la mamá y estando en la casa de la mamá se dieron cuenta de que la casa de la mamá hizo el pie y la mamá también cortaba los pedazos en 8 pedazos. Entonces la intriga era por qué la mamá lo cortaba en 8 pedazos, la hija había aprendido a cortarlo en 8 pedazos porque la mamá así lo hacía. Y le decían a la mamá, bueno, ¿y usted por qué siempre tiene que cortar los pasteles en 8 pedazos? Sencillo, porque éramos 8, le dijo. Y la hija solo tenía 3 y lo cortaba siempre en 8 pedazos. O sea, muchas veces nosotros establecemos un molde, o nos encajonamos, porque hemos traído una tradición, estamos viviendo algo que ya lo tenemos que vivir y nos hemos programado para vivir de esa manera. Y decíamos que este año tenemos que aprender a romper ese molde. Nuestra vida tiene que ser diferente. Yo les voy a pedir que hay algunos que no quieran oír la prédica, por favor se pueden salir, pero hay algo otros que sí quieren oír la enseñanza, por favor respeten.
porque hay algunos que sí quieren escuchar la enseñanza. Entonces debemos de romper ese molde, debemos de salir de donde nosotros estamos encajonados. Y enseñábamos, la clave es encontrar nuestro llamado. Yo les decía, Dios ya nos programó. Desde antes de nacer, a cada uno de nosotros, ya Dios nos programó para algo. ¿Cómo podemos nosotros saber para qué Dios me ha programado? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué Dios me creó? Cuando usted siente interés, una pasión por algo, es porque Dios lo escogió para eso. Dios lo llamó para eso. Y decimos que la iglesia es un cuerpo y con diferentes miembros, pero cada uno de nosotros tiene una misión que hacer. Entonces, cuando usted descubre su pasión, cuando usted descubre su llamado, hermano, usted ya la hizo. Ahora todo lo que tiene que hacer es seguir ese llamado. Dios tiene un plan. Deje que ese plan de Dios obre sobrenaturalmente. Y el plan de Dios se va a hacer siempre y cuando usted decida seguir ese llamado. Pero explicaba que el hecho que yo use, que somos programados, que con Dios nos pone un chip, que en ese momento, en cierto momento, ese chip se va a activar cuando sepamos que estamos llamados para eso, no significa que nosotros somos robots para hacer lo que ese chip nos está diciendo que hagamos. No, Dios nos ha dejado a nuestro libre albedrío. Porque nosotros muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero nos decidimos hacer otras cosas. Y allí puede haber muchos hermanos y hermanas que se alejan de la iglesia y después ese chip las trae. ¿Por qué? Porque ocurre algo en sus vidas que las mece o los mece que regresan de nuevo porque Dios tiene un llamado en sus vidas. Todos nosotros tenemos un llamado en nuestras vidas. Pues esta mañana vamos a seguir con la segunda parte. Es, una vez nosotros hemos encontrado para qué Dios nos programó, para qué Dios nos llamó, debemos de seguir nuestro llamado. Pero debemos de tener éxito en lo que vamos a hacer. Porque lo importante, hermanos, es que si nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, es porque ese Dios que está detrás de nosotros y está con nosotros, nos va a dar el éxito. Yo no concibo una persona que está siguiendo a Dios y no tiene éxito en su vida. Dice la palabra en el libro de Juan que el Señor Jesús vino a deshacer todas las obras del enemigo. Que el enemigo vino a robar, hurtar y matar. Pero el Señor vino a darnos una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo nos vino a dar el Señor una vida? En abundancia. Entonces yo siempre me he tomado esta palabra y le he hecho rema a mi vida. Hacer rema a mi vida significa que yo la he hecho parte de mi vida. Yo la creo y todo lo que yo hago creo que va a ser en abundancia. Porque así dice Dios, dice la palabra. Cuando pidamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tengamos una vida en ¿cómo? En abundancia. Entonces yo me he hecho rema esto a mi vida. Yo tengo que tener una vida en abundancia. Pero en abundancia no significa, hermano, que usted va a tener en la cuenta de banco miles de dólares. Eso no es la abundancia que la palabra está diciendo. En abundancia significa es que cuando usted encuentra su llamado, cuando usted descubre para qué Dios lo ha programado, usted va a tener lo necesario para hacer su llamado. ¿Está entendiendo? O sea, para unos hacer su llamado puede ser $200,000 al año. Para otros, hacer su llamado con $50,000 al año, más que suficiente. Para otros con $20,000. Lo importante es que una vez usted siga su llamado, su vida va a ser en abundancia. Porque Dios nos ha escogido para grandes cosas. Y Él es quien nos va a proveer, como el testimonio que nos daba el hermano. Él se puso a orar y orarle al Señor. ¿Y quién fue el que oró? El Señor, porque Él quiere una vida en abundancia. Todo lo que necesitamos es creerle al Señor, seguir el plan que Dios tiene para nosotros. Este año, usted póngase esa meta. Yo quiero una vida en abundancia. Usted tiene su matrimonio. Usted quiere que su matrimonio vaya a donde usted quiere que llegue, a lo mejor, ¿verdad?
Y la voluntad de Dios es que tengamos un matrimonio, ¿cómo? En abundancia. Si usted tiene sus hijos, usted quiere que sus hijos vayan ¿a dónde? A lo mejor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sus hijos tengan una vida en abundancia. Su trabajo dice el Señor que Él va a hacer un trabajo en abundancia. O sea, Dios nos quiere dar abundancia. Si su ministerio que usted está comentando, lo que usted ya encontró su llamado, y usted cree en un Dios poderoso, en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a ser su llamado? En abundancia. O sea, Dios nos quiere no solamente capacitar, sino que darnos todas las armas necesarias que necesitamos para cumplir nuestro llamado. Entonces, una vez nosotros encontramos este llamado, sabemos que la provisión de Dios va a estar siempre con nosotros. Hermanos, hay alguien que no le va a gustar cuando usted decide seguir su llamado. Y ese es el enemigo. Y cuando usted decide, el enemigo va a tratar ¿de qué? De robar, hurtar y matar. Pero no le tiene que tener miedo, porque es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y él ya está derrotado. Entonces usted confía en el Señor. Hay ángeles acampando alrededor de nosotros. Y Él cuida a los que están haciendo su misión. Entonces cuando usted decide hacer su llamado, no se preocupe por ese. Ese ya tomó cargo el Señor. Y cuando sienta que viene, guerree contra él. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que tenemos que tener nuestra armadura puesta todo el tiempo. Pero esta mañana yo quiero enseñarle algo diferente. Algo que le va a servir totalmente para su vida. Yo sé que Dios lo trajo esta mañana con un propósito. Y un propósito para que usted tenga victoria en su vida. Quiero darle 7 pasos que cualquier persona que tenga un llamado, cualquier persona que siente que encontró para lo cual Dios lo ha creado, pues tiene que seguir y va a tener éxito en su vida. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer unos cuantos versículos. Hebreos capítulo 11. Siga bien estos pasos y se va a dar cuenta en su vida que si usted sigue estos pasos, hermano, usted va a tener éxito en su vida. Indiscutiblemente, todo lo que tiene que hacer es seguir lo que el Señor está poniendo esta mañana. Hebreos capítulo 11, vamos a leer del verso 23. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 23 al 27. Dice, por la fe, yo estoy leyendo la versión internacional. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Imagínense que si Moisés no hubiera sido bonito. Gracias a Dios que nació bonito Moisés, va. Pero hay una profundidad en lo que quiere decir aquí. Verso 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 27 y último. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Quién es el invisible, hermanos? Dios. Porque a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Es un Dios invisible. Entonces nosotros no podemos tener una imagen de un Dios porque no es visible. Dios es invisible. Nadie lo ha visto jamás, ni lo va a ver jamás. Lo dice claramente la Escritura. Ok, entonces vamos a tomar a Moisés para seguir estos pasos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención en este pasaje que acabamos de leer. Y dice en el verso 23 que Moisés dice, los padres lo escondieron porque era precioso.
Esto quiere decir de que este bebé ya se había ganado el amor de sus padres. Y algo sobrenatural vino en ellos que les dio fuerza, les dio valor para esconder este niño. Para esconderlo, para que no lo vieran y arriesgarse ellos. Esto quiere decir que cuando Dios tiene un llamado para usted, Dios va a ocupar a otros que están alrededor suyo para un propósito de Él, para que sean parte del plan de Él. En este caso fue la familia de Moisés, parte del plan de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención en este pasaje es, y es uno de los ingredientes fuertes, y es el primer paso que vamos a descubrir, es que tenían fe. Entonces el primer paso para tener éxito o para llegar donde nosotros queremos llegar, hermanos, es tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo declara la Escritura. Pero ¿fe en qué, hermanos? Fe en Dios. Leí hace poco un artículo de Alá y pues ellos creen que es Dios. Fe en la palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios, usted va a creer en Dios. Porque no podemos conocer a Dios tan claramente sino únicamente a través de la palabra de Dios. Ciérreme allí, que entren por allá por el frente. Podemos tener fe en la palabra de Dios. Pero la fe, hermano, quiero que entienda algo. La fe no comienza por fuera. La fe comienza por dentro de nosotros mismos. Esto quiere decir, hermanos, que donde usted ha decidido llegar, o donde usted, mejor dicho, donde usted está ahorita, es porque allí usted ha decidido llegar. Hasta donde usted pueda llegar, es hasta donde usted decida llegar. ¿Está entendiendo? Si no está poniendo atención, le va a costar entender. Hay muchas cosas aquí que son interesantes y por eso quiero ir un poco despacio, porque no quiero que pierdan nada, porque hay clave, está fuerte esto, pero lo pueden aprender. Yo sé si ponen sumamente atención en lo que les estoy explicando. Entonces, usted puede llegar hasta donde usted quiera, hasta donde usted lo decida. Esa es la fe. Entonces, esto significa que el mayor obstáculo que nosotros tenemos para llegar a donde nosotros queremos llegar, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el mayor obstáculo. Por eso el Señor Jesús dijo, aquel que le diga a esta montaña que se mueva, se moverá. Porque lo primero que necesita mover es la montaña que está obstaculizando para que usted llegue más lejos de donde usted quiere llegar. Y esa montaña está en usted mismo. Usted necesita quitar esa montaña que le está estorbando de usted. Usted necesita remover esa montaña, pero es con fe como lo tiene que hacer. Decía mi hermana hace poco, pero no es con las fuerzas de nosotros, sino que con las fuerzas de Dios. Pues eso es lo que yo quiero decirle. Cuando usted tiene fe, hermano, usted va a remover todas las cosas. Usted se va a mover, usted va a llegar donde usted quiere llegar, pero no es con sus fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios. Cuando yo me siento tentado, hermano, yo vengo y voy y le pido al Espíritu Santo para que me libre de la tentación. ¿De dónde saco yo esto? De Romanos capítulo 8, verso 13, donde dice que por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Cuando yo me siento en desánimo y que siento que no me pueden levantar, y yo creo que casi todos los días, muchas veces entramos en estos momentos, vengo y le pido al Espíritu Santo para que me levante. ¿De dónde saco esto? Romanos capítulo 8, verso 11, donde dice que el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, si mora en ustedes, los va a levantar. Entonces yo vengo y le pido al Espíritu Santo para que me levante. Tenemos un gran ayudador, pero ¿de dónde saco esto yo? De la palabra de Dios. Cuando yo tengo que tomar decisiones, y muchas veces las tenemos que tomar casi todos los días, vengo y le pido al Espíritu Santo para que me ayude a tomar esas decisiones. ¿De dónde saco esto? Romanos capítulo 8, verso 14, donde dice que Él guía el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Entonces,
El fundamento está en creer en la palabra de Dios. Si yo creo en la palabra de Dios, hermano, yo voy a creer en lo que el Señor Jesucristo quiere hacer para mi vida. Todo comienza con la palabra de Dios. Si usted quiere que su matrimonio llegue lejos y su matrimonio sea un matrimonio en victoria, comienza con la palabra de Dios. Yo felicito a muchas hermanas que están aquí, porque vienen ellas y sus esposos no vienen. Y se mantienen firmes porque saben que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si usted no se expone a la palabra de Dios, su fe no va a crecer. Lo dice claramente la Escritura. Pero cuando usted se pone a la palabra de Dios, usted está creciendo su fe. Y su fe va a impactar a su esposo. Su fe va a impactar a su familia. Cuando usted quiere que sus hijos salgan de donde están y sean mejores de lo que están, eso comienza con la palabra de Dios. Poniéndose a la palabra de Dios. Creyéndole al Señor todo lo que está haciendo por cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, en nuestro negocio, hermanos, todo comienza con la palabra de Dios, creyendo en el Señor. Yo cuando llego, lo primero que hago es ungir los camiones. Voy y los unjo con aceite. Le digo, Señor, en el nombre de Jesús se van a vender todos estos camiones. Y hasta ahorita nunca me he hecho 5 para pagar todos mis biles ni para mis necesidades. Y me da en abundancia el Señor. Él me da justamente lo que yo necesito. ¿De dónde saco esto? De la palabra de Dios, creyendo en el Señor. Me llamaba mucho la atención de mi hermana Rubia ahora. Yo lo tengo aquí escrito. No sabía que iba a dar el testimonio, pero el Espíritu Santo tiene el control de todas las cosas. Y Él sabe cómo las cosas se están operando. Él es el maestro de ceremonias. Y yo iba a usar el testimonio de ella. Y en la mañana se lo iba a pedir, le iba a pedir permiso. Pero dijo, voy a dar el testimonio. Gloria a Dios. Dije, ya estuvo. Y mi hermana usaba el testimonio del problema que ella pasó en su carrera de enfermería. Prácticamente la estaban votando por una materia. Nosotros nos dimos cuenta de esto porque mi hermana nos pidió que oráramos por ella. Y me pedía oración para que saliera y que le abriera las puertas. Y nosotros creemos en un Dios poderoso. En un Dios que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Entonces nosotros estuvimos en oración, pero me fijé en algo de la hermana. Que la hermana no solamente me pedía a mí, a mi esposa, a mis hijos, al que se encontraba le pedí oración. Y yo estoy seguro que muchos aquí estuvieron orando por mi hermana. Pero ¿de dónde saca eso mi hermana? De la palabra de Dios. Dice, intercedeos unos por otros. Entonces todo radica en la palabra de Dios. Si nosotros queremos llegar donde queremos llegar, tiene que iniciar con la palabra de Dios. Y este primer paso, hermanos, de tener fe en la palabra de Dios es fundamental. Y este le da paso a los siguientes pasos. ¿Cuál es el segundo paso, hermanos? Tener un pensamiento divino. ¿Qué es tener un pensamiento divino? Tener un pensamiento divino es un pensamiento que vaya alineado con la palabra de Dios. Por eso es que dijimos que el primer paso le da paso al segundo paso. Y se va a dar cuenta que cada paso tiene que irle dando paso al siguiente paso. O sea, uno va tras de otro. Y dice en el segundo paso de que tener un pensamiento divino es tener pensamientos que vayan alineados con la palabra de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a tener los pensamientos de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Dice la palabra que de toda cosa vana guardemos nuestro corazón. Eso significa, hermanos, que de toda cosa que no sirve, que no nos va a edificar, ni la escuchemos, porque no nos va a ayudar. Es mejor que busquemos las cosas que sí nos van a ayudar, que es la palabra de Dios. Los pensamientos, la mente, tiene un gran poder en nosotros. Y tenemos que entender que nosotros hacemos lo que nuestros pensamientos piensan. Hay un pensamiento hay un dicho que a mí me gusta bastante, dice, tú no haces lo que tus pensamientos dicen, pero sí eres lo que tus pensamientos piensan. Y es cierto. Y Salomón lo podía de esta manera: así como el hombre piensa, así es él. O sea que nosotros llegamos a ser lo que nuestros pensamientos piensan, lo que tenemos en nuestra mente.
No hay nada más poderoso para nuestra mente que una idea. Pero cuando la idea crece y se madura, se convierte o se llama pensamiento. Y cuando el pensamiento crece o madura, se convierte en un concepto. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son de acuerdo a cómo nosotros vivimos la vida. Prácticamente es la base fundamental de la vida. Para algunos el concepto de la vida es hacer dinero y viven en base a eso. Para otros el concepto de la vida son los hijos y viven en base a los hijos. Para los cristianos el concepto de la vida es buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted vive de acuerdo al concepto de Dios, las cosas cambian. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero los conceptos, los pensamientos comienzan con una idea. Entonces, si usted quiere vivir o está viviendo la vida incorrectamente, es porque su concepto está equivocado. Por tanto, su pensamiento está equivocado y por tanto la idea está equivocada. Para vivir la vida correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que tener el concepto correcto. Y para tener el concepto correcto, tenemos que tener los pensamientos correctos. Y para tener el pensamiento correcto, tenemos que tener las ideas correctas. Para tener las ideas correctas, tenemos que tener alineados nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que todo comienza con la palabra de Dios? Todo inicia con la palabra de Dios. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y cuando nosotros estamos afirmados en el Señor, sabemos que en Él confiamos. Me gusta la parte de Moisés y por eso quería ocupar a Moisés. Porque Moisés dice que prefirió que no le llamara hijo de la hija del faraón. Como queriendo decir que ya no quería ser hijo de Bush. No le importaba. Ya no le entendía porque su concepto de la vida había cambiado totalmente. A él ya no le interesaban las riquezas que le ofrecía el palacio, le interesaba lo que Dios le ofrecía. Y sabía que el privilegio que Dios le daba era más grande que lo que el faraón le estaba ofreciendo. ¿Se da cuenta cuando cambian los conceptos? Cuando cambian nuestros pensamientos, ¿cómo cambia nuestra vida? Usted no puede estar en esta iglesia, hermano, si su concepto no está en buscar a Dios. Porque si su concepto no está en buscar a Dios, su corazón no va a estar abierto a escuchar la palabra de Dios. Usted va a estar aquí, pero pensando en que mañana tiene que pagar los biles, mañana tiene que trabajar, porque no está confiando primero en el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros confiamos en un Dios Todopoderoso, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Su jefe, hermano, no es el que firma el cheque todas las semanas. Su jefe está ahí arriba y Él tiene el control de todas las cosas. Él es el león de Judá, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba muerto y está vivo, el que tiene la espada de dos filos, el que tiene los ojos como llamas de fuego, el principio de toda la creación. Él es nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso para Él. Para que nosotros podamos tener nuestros pensamientos claros y nuestros conceptos claros, es importante que eliminemos todas aquellas cosas que nos están afectando para llegar a la meta donde queremos llegar. Yo sé que si usted se pone una meta, hermano, y usted sigue los pasos que yo le estoy dando, se va a dar cuenta que usted va a llegar donde usted quiere llegar. Y no solamente donde usted quiere llegar, sino que va a llegar más lejos de donde usted quiere llegar. Porque a medida que usted vaya caminando y vaya caminando bajo la voluntad de Dios y sus pensamientos divinos, Dios va a ir creciendo su visión. Lo declara la Escritura. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestros pensamientos primeramente en el Señor. Y es importante que nosotros quitemos todas aquellas cosas que nos impiden de seguir a la meta. Pablo lo ponía de esta manera: de todo lo que yo daba como ganado, lo he dado por perdido, con tal de obtener a mi Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento que cada uno debemos de tener. Yo se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando los leñadores cortan los árboles, los troncos de los árboles los tiran al río para transportar esos árboles por el río. Pero hay momentos que los troncos se traban entre todos, quedan trabados y ya no fluyen y están trabados. ¿Qué hace el leñador? Viene el leñador,
Se sube a un árbol alto y desde allí ve cuál es el tronco que está dando el problema para que todos los troncos sigan su camino. Y identifica el tronco que tiene el problema, saca únicamente ese tronco y siguen todos los troncos su camino de otra vez. Pues así justamente usted tiene que hacer en la vida. No necesita eliminar todo, hermano. No necesita, yo era camionero, ya no voy a ser camionero, no. Lo que necesita es quitar aquello que le está estorbando para seguir a la meta. Y Dios le va a poner, si usted sube a lo alto, va a ver lo que realmente está estorbando para que sus pensamientos fluyan y tener los pensamientos de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, la palabra de Dios, tener la fe en la palabra de Dios nos lleva a tener pensamientos divinos. Y los pensamientos divinos nos lleva a tener actitudes divinas. ¿Qué son las actitudes divinas, hermano? Me gusta mucho lo de Moisés, y por eso siempre lo he querido ocupar. No sé, Moisés siempre me ha impactado su vida. Pero Moisés tenía una actitud de guerrero, una actitud de campeón, una actitud de victorioso. Pero el mundo le ofrecía cosas a Moisés, muy grandes. Pero su actitud cambió desde el momento que la palabra de Dios estaba implantada en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿quién implantó la palabra de Dios en Moisés? La madre física. Dice la palabra que cuando Moisés fue enviado en el río y lo recogió la hija del faraón, la hermana de Moisés llegó donde la hija del faraón para decirle que ella conocía una mujer que podía criar a ese bebé. Y esa nodriza era la madre física de Moisés. Y la hija del faraón le dijo, llévate a mi hijo, críalo. Y cuando lo tenga grandecito, me lo traes. Ahora, ¿quién implantó la palabra de Dios en Moisés? Su madre. Ella le habló de Jehová y le habló del Dios de Israel. Y Moisés tenía implantada la palabra en su corazón. Y sus actitudes eran de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que Moisés, en cierto momento, sus pensamientos hicieron lo que sus actitudes eran. A tal punto que él desechó los privilegios del palacio por los vituperios del pueblo judío. Porque él sabía que él tenía un gran Dios y que Dios tenía el control de todas las cosas. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que si Dios tiene el control de todas las cosas, nuestra actitud debe ser de acuerdo al Señor. Nuestros hechos deben de ser de acuerdo al Señor. Una actitud divina, hermanos, es una actitud de saber de que para nosotros no hay nada imposible, porque tenemos un Dios imposible y que todas las cosas son imposibles, son posibles. Imposible solamente es una palabra que fue hecha por un hombre, escrita por un hombre, pero lo posible fue hecho por Dios. Porque para Él no existe lo imposible, solamente existe lo posible. Entonces sabemos que si nosotros confiamos en el Señor, debemos de tener la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cada uno de nosotros. Porque vamos por fe. A mí me toca a veces imponer manos en personas que están enfermas. Y yo creo que el Señor, y lo creo claramente, que el Señor vino a dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, a liberar a los ciegos, a liberar a los sordos, a darle vista a estos y darles de oír. Entonces cuando yo impongo las manos, no soy yo el que estoy imponiendo las manos, yo creo en mi Dios poderoso. Y yo sé que el Señor está sanando y que hace su obra. Por eso es que yo tengo la actitud de un campeón. Y no voy con aquello de que pensando, y será la voluntad de Dios. Hermano, si Él me escogió, es la voluntad de Dios para que yo imponga manos. Y yo sé que va a ser sano. En el nombre de Jesús. O esa es la autoridad que el Señor nos da. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener. A veces me toca aconsejar a algunos hermanos y me dicen, hermano, ¿y qué hago con este problema? Hermano, haga esto. Pero hermano, hágalo en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús y vaya en el nombre de Jesús. Cuando usted lo hace con la actitud que Dios le está poniendo en su corazón, hermano, las cosas cambian. Entonces tenemos que tener primero la fe en la palabra de Dios. Si tenemos la fe en la palabra de Dios, vamos a tener los pensamientos de Dios, pensamientos divinos. Y si tenemos los pensamientos divinos, vamos a tener las actitudes divinas.
siempre y cuando nosotros empecemos con la palabra de Dios. Y si usted tiene las actitudes divinas, hermano, esto lo lleva al cuarto paso. Va a tener las emociones divinas. Y esto es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué es importante tener las emociones divinas, hermano? Porque todas las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, las tomamos en base a nuestras emociones. Póngase a pensar. Si usted siempre que tiene que decidir, un día usted estuvo peleada o se estuvo enojada con su viejo, como dicen aquí, ¿va? Y usted está, ese día usted quiere esto, y el viejo por allá está viejo. Y si usted da emoción negativa, lo va a llevar a tomar decisiones negativas, decisiones incorrectas. Pero cuando sus emociones son divinas, usted toma las decisiones correctas. ¿Qué son las decisiones, las emociones divinas, hermano? Las emociones divinas es hacer que las cosas o los sentimientos no nos controlen a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo claro en la Biblia es, y dice claramente que enojaos, pero no pequéis. Y Moisés se enojó y pecó. Dice la palabra que Moisés, cuando vio que estaban maltratando al judío, llegó y mató al egipcio. Ahora, ¿qué hizo Dios? Lo llevó al desierto por 40 años, porque necesitaba controlar sus emociones para ser el líder que Dios quería que fuera. ¿Se da cuenta qué importantes son las emociones? Yo vi hace poco en la televisión en Puerto Rico, un policía mató a su esposa, que era policía. Y lo que es sorprendente es que los vecinos decían que era una pareja ejemplar. ¿Qué lo llevó a llegar a esa tragedia? Una emoción negativa. Porque no tenían la actitud divina ni los pensamientos divinos. Cuando no tenemos los pensamientos divinos ni la actitud divina, las emociones van a ser incorrectas. Pero cuando tenemos los pensamientos divinos, tenemos la actitud divina, por tanto, nuestras emociones van a ser divinas. Vamos a poder controlar nuestras emociones. Y un ejemplo claro de esto es nuestro Señor Jesús, cuando llegó al templo en Jerusalén y vio que el templo estaba lleno de mercaderes. Y lo primero que hizo fue el Jesús aventar a todos y aventarles todas las cosas. Cualquiera dirá, pero el Señor Jesús perdió el control. Él es Dios. Él pudo haber fulminado a todos los mercaderes así un chasquido, pero no lo hizo. Se enojó, pero no pecó. ¿Se da cuenta? O sea, no significa que las emociones no las vamos a tener porque somos seres humanos, sino que no vamos a dejar que las emociones nos controlen a nosotros. Las emociones están íntimamente relacionadas con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Lo que nosotros pensamos y actuamos es lo que nuestras emociones van a hacer. Y la percepción es un conjunto de pensamientos y actitudes. Es lo que usted percibe de la vida. Entonces su percepción va a ser el resultado de sus emociones. Se lo voy a poner de esta manera. En una ocasión estaban jugando béisbol unos niños. Era un partido de béisbol entre dos equipos de niños. Y llegó un padre de familia ya tarde al partido. Y llegó directamente donde un niño del equipo que estaba perdiendo. Y le pregunta al niño. El niño bien contento, bien alegre. Y le dice, ¿cómo van? Le dice, 18-0. Les iban dando una paliza. Y se queda viendo el papá. ¿Y por qué está tan contento si les van dando una gran paliza? Le dice. Porque falta, solo es el primer inning y aún no hemos bateado nosotros, le dice. Se da cuenta cuando su percepción cambia. Aunque las cosas estén difíciles, hermano. Pero si su percepción es la correcta, hermano, usted va a poder ver más allá de lo que está enfrente. Cuando usted está en los problemas y usted se dedica a ver los problemas, hermano, su percepción se va a encerrar en los problemas. Pero cuando usted ve las soluciones que están adelante de los problemas, usted se da cuenta y su percepción cambia totalmente. Entonces usted va a tomar las decisiones correctas. El punto es de que cuando usted está en los problemas, hermano, no busque, no se enfoque en la causa del problema. Y con esto quiero aclararlo bien. No significa que no va a buscar cuál es la causa del problema. Cuando digo no se enfoque, es que no va a sentarse únicamente. Una vez la haya, hermano, es momento de tomar decisiones. Y ese es el momento que usted debe saber decidir. Y las decisiones tiene que tomarlas divinamente. ¿Cómo tomar las decisiones? De rodillas,
No hay otra manera. Las decisiones se toman de rodillas para que la luz de Dios venga a nosotros y el Espíritu Santo le dé discernimiento y lo guíe. ¿Qué decisión tomar? Ayer en la noche estábamos nosotros preocupados con mi esposa porque no llegaban mis hijos. Y yo me puse a orar. Ya eran quizás como las 11 de la noche. Y orando estaba cuando el Señor, le estaba diciendo al Señor, Señor, por favor que no les vaya a pasar nada, tráelos conmigo, ya era muy noche. Y en ese momento, ¡pac!, vino algo así en mi cabeza, como quien dice, tranquilo, me dijo. Ahorita están despidiendo a Roberto y lo están abrazando. No te preocupes. Ya eran a saber qué horas eran. Justamente en ese momento yo, bueno, Señor, gracias, pero que lleguen. No te preocupes, me dijo. En ese momentito, hermano, suena el teléfono. Y levanta a mi esposa y le digo, ¿quién eran los muchachos? Dice que ya viene. Gloria a Dios. Señor, pero tráemelo bien. Ya no te preocupes, me dijo el Señor. Hermano, cuando usted está de rodillas orando al Señor, el Señor le habla. El Señor le da paz a su corazón. Eso es creer en un Dios poderoso. Eso es creer en la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. El punto es no dejar que las emociones nos controlen a nosotros. El punto es saber que Dios tiene el control de las cosas. Dice la palabra que Moisés salió envalentonado de Egipto sin importarle el faraón, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando usted agarra valor, hermano, usted está con un pensamiento divino, una actitud divina y una emoción divina. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de valor y coraje. Cuando nosotros tenemos las emociones divinas, nos lleva al quinto paso, que es tomar las decisiones divinas. Hemos venido hablando que primero, la fe en la palabra de Dios. Segundo, los pensamientos divinos. Los pensamientos divinos son nada más que tener pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, alineados con la palabra de Dios. Si usted tiene los pensamientos alineados con la palabra de Dios, usted va a tener las actitudes divinas. ¿Cuáles son las actitudes divinas? Las actitudes correctas. La palabra dice que la gula es pecado. Entonces usted va a tener las actitudes correctas. Cuando usted tiene las actitudes correctas, usted tiene las emociones correctas, las emociones divinas. No va a dejar que las emociones lo controlen a usted, sino que usted va a controlar a las emociones. Y si usted tiene las emociones divinas, va a llegar al quinto paso, importantísimo, las decisiones divinas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tomar decisiones en cierto momento de nuestra vida. Pero las mejores decisiones son las que vienen de Dios, no las que vienen del mundo. Las mejores decisiones son las que vienen de Dios, no la de mi padre, no la de mi hijo, no, las que vienen directamente de Dios. No con esto quiero decir que Dios no te puede hablar a través de tu padre, no te puede hablar a través de tus hijos o tu amigo. Sí te puede hablar, pero tú vas a sentir paz en tu corazón. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Viene las decisiones divinas. Todos, decía yo, tenemos que tomar decisiones en base a las emociones. Y entienda bien esto, hermano. No hay un ser humano que no tome decisiones en base a las emociones. Y a mí me pasa muy seguido esto, hermanos. Hay veces voy y veo camiones y el camión está tan chulo, tan bonito, lo arranco y ya decidido, ya lo tengo por dentro que ese camión ya está comprado. ¿Qué me ha llevado a comprar el camión? Mis emociones. Nosotros tenemos un dicho de los vendedores. La venta entra por los ojos. Si usted tiene bonito el camión, hermanos, tenga seguro que el cliente va a comprar ese vehículo. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos muchas veces, la mayoría de veces, es en base a nuestras emociones. Entonces, si nosotros tenemos las emociones divinas, vamos a tener las decisiones divinas. Es importante que nosotros sepamos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y para decidir nosotros, tenemos que saber que el que tiene que decidir por nosotros es el Señor. Muchos les cuesta entender estas cosas. ¿Por qué? Porque les cuesta saber o entender que Dios te puede dirigir. Simple y sencillamente. Es tan fácil así que les cuesta entender que Dios te puede dirigir. Pero cuando tú empiezas a andar y tus pensamientos son divinos,
tus actitudes son divinas, tus emociones son divinas, que tú sabes en el momento que Dios te está dirigiendo para tomar la decisión correcta y no la decisión incorrecta. Cada uno de nosotros, lo decía anteriormente, tenemos que decidir de rodillas, pidiéndole al Señor qué decisión tomar, en qué momento nosotros tenemos que decidir y qué es lo que tenemos que hacer. Cada momento que usted se levante, hermano, en la mañana, lo primero que tiene que hacer es ir y orarle al Señor, para que Dios ponga esas decisiones en su corazón, para que sea Dios el que dirija sus vidas. Y se va a dar cuenta usted, hermano, que cuando usted se empieza a mover en este ambiente, Dios le empieza a revelar, hay veces a través de otras personas, hay veces a través de sueños. Por cierto, el otro domingo voy a dar una prédica de los sueños, porque muchos tenemos sueños, pero nadie sabe para qué son los sueños. Pero Dios utiliza los sueños para dirigir, para profetizar, para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Pero también hay sueños del enemigo y también tenemos que saber diferenciarlos. Entonces Dios lo empieza a dirigir a cuál es la mejor decisión que usted tiene que tomar. Muchas veces yo he sido tentado a tomar la decisión incorrecta, porque veo que esa decisión es lo mejor. Pero Dios nos dice, no veas lo que tienes enfrente, sino lo que yo veo. Tus planes no son mis planes. Me acuerdo mucho el caso de Samuel cuando llegó y iba a ungir a David. Lo primero que Dios le dijo fue, no quiero que veas lo que tú tienes que enfrente, sino que vas a ver lo que yo veo, y yo veo el corazón de cada uno. Tremendo, hermanos. Porque si cuando nosotros nos vamos a casar, pudiéramos ver la mujer o el hombre que Dios tiene para nosotros, yo le apuesto que no hubieran tantos fracasos en nuestras vidas. Yo me impresiona, hermanos, ver tantos matrimonios cristianos, ya no digamos del mundo, que van alegres y contentos a casarse. Pero muchos de esos matrimonios, y la gran mayoría, no terminan juntos. ¿Por qué? Porque no pudieron tener la decisión divina. Pedirle al Señor que los orientara y los guiara en sus vidas. Cuando Dios te orienta, Él te va a presentar a la mujer o al hombre de tu vida. Es bíblico, hermanos. Dios trae la mujer para tu vida, Dios va a traer el hombre para tu vida. Si usted confía en ese Dios poderoso. Cuando usted va a comprar una casa, hermano, muchas veces nosotros nos dejamos llevar porque esta es la casa que me gusta. Póngale la decisión a Dios. Tome la decisión en base a lo que Dios quiere para su vida. Y Él va a iluminar, Él le va a dar sabiduría, Él le va a dar entendimiento. Dios quiere que tengamos casa. Dios quiere una vida en abundancia para nosotros. Pero hay que tomar la decisión correcta. La decisión que venga de Dios. Y Dios le va a dar la casa que Él quiera para su vida. Muchos se van a quedar boca abierta, pero si Dios se la dio, Dios no va a dejar que se la quite. ¿Lo cree? Amén. Cuando nosotros tomamos las decisiones divinas, viene el sexto paso, que son los hábitos divinos. O sea, empezamos, la fe en la palabra de Dios nos lleva a tener pensamientos divinos. Los pensamientos divinos a tener las actitudes divinas. Las actitudes divinas a tener las emociones divinas. Y las emociones divinas a tener las decisiones divinas. Importantísimas en nuestras vidas. Pero las decisiones en nuestras vidas nos lleva a tener los hábitos divinos. ¿Cuáles son los hábitos divinos, hermano? Los hábitos divinos es únicamente hacer lo bueno y lo correcto. Yo decía hace poco, la palabra menciona que la gula es pecado. Pero la palabra no dice que el comer es pecado. Al contrario, la palabra enseña que el comer, la comida, es una bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es comer lo correcto, lo justo, lo que necesitamos, no más de lo que necesitamos. Hay unos hermanos que los veo con unas torres así de hamburguesas, no digamos de pupusas, ¿va? O sea, debemos de comer lo correcto. Cuando sabemos que no es lo correcto, hermano, cada uno de nosotros cuando comemos más de lo que tenemos que comer, sabemos que no es lo correcto. ¿Cómo sabe lo que no es correcto? Ni levantarse puede. ¡Ay, tengo sueño! ¿Qué quiere decir eso? Que usted comió más de lo que tenía que comer. Pues así es con los hábitos que son incorrectos. Usted siente cuando no está haciendo lo correcto. Usted lo sabe, su conciencia sabe que usted no está haciendo lo correcto, que su hábito no es el correcto. Entonces usted sabe que necesita cambiar ese hábito, pero no lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted está programado
para cosas malas. Usted está programado en un cajón, pero Dios quiere que rompa ese cajón. ¿Y cómo lo va a hacer? Teniendo el pensamiento divino. Y el pensamiento lo divino lo va a tener las actitudes divinas. Las actitudes divinas lo lleva a tener las emociones divinas. Y las emociones divinas lo va a llevar a tomar las decisiones divinas. Y cuando usted toma decisiones divinas, usted decide cambiar sus hábitos. Los hábitos que lo están estorbando. Hace poco yo oí a una persona que se fue a traer no sé cuántas pupusas, una sopa, un gran plato de bistec con arroz. Y todos nos quedamos viendo y le dijimos, ¿qué tanto vas a comer? Le dijimos. Es que esto es vivir la vida, me dijo. O sea, se ha programado para eso. Pero cuando usted tiene las decisiones divinas, usted sabe que eso le está haciendo mal. Después que había comido, ella anda a hacer, fíjate que tengo mucho comí, me dice. O sea que sabe que estuvo malo, que necesita cambiar ese hábito de comer, pero no lo queremos hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene las decisiones divinas. Cuando usted tiene las decisiones divinas, usted puede romper con un mal hábito, hermano. Para romper con un mal hábito necesita tener esa decisión divina, esas emociones divinas, esas actitudes divinas y ese pensamiento divino. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Siempre me ha gustado crear hábitos buenos en mi vida. Y yo siempre me gusta leer muchos libros. Fue un hábito que yo me tuve que hacer por mí mismo. Y dije, yo siempre voy a leer muy buenos libros. Y le trato de leer libros solo de escritores cristianos, aunque no sean religiosos. Leo un libro que no sea de un escritor cristiano, a menos que alguien me lo sugiera. Pero esto lleva un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Arriesgar, o mejor dicho, sacrificar el no ver televisión. A mí me gustan los deportes, pero yo tengo que leer libros. Y ahora es más importante para mí leer libros que estar viendo televisión. Ese es un hábito que se crea. ¿Por qué? Porque Dios me puso que tenía que leer libros. Y libros que me edificaran, libros que me levantaran, libros que me llevaran a otro nivel. Entonces es una decisión que yo tenía que hacer. Pero la mayoría de personas se sientan con un libro y lo primero que hacen es poner la televisión, poner un plato de comida, estar comiendo, estar tomando, viendo la televisión, al ratito están dormidos. Entonces no pueden leer un libro. ¿Por qué? Porque no se crearon el hábito. Y para el hábito de leer hay que forjarse uno mismo. El no comer, el no ver televisión y el concentrarse en lo que usted está leyendo. Porque no se trata de leer por leer, se trata de asimilar lo bueno y desechar lo malo. Cuando el Señor me llamó para pastor, lloraba, hermanos, de allá de vez en cuando. Pero cuando me llamó a pastor, empecé a entender que a través de la oración iba a derribar todas las cosas que el enemigo estaba poniendo. Entonces me tuve que crear el hábito de orar. Y empecé a orar una vez al día, 2 veces al día. Y cada vez fui entendiendo que tenía que orar más. Hace poco empecé, ya hace como unos meses, empecé a orar en las madrugadas. Y al principio me costaba, hermano. Me levantaba una vez, la segunda vez no, desde aquí, desde la cama, si el Señor sabe mi corazón cómo está. Y desde la cama me ponía a orar. Pero llegó un momento que el Espíritu Santo me dijo, levántate, Aragán, y ve a orar. Y me levanté y fui a orar. Y desde ese momento me estoy tratando de levantar y casi nunca lo dejo de hacer en las madrugadas para ir a orar. Pero ese es un hábito que usted tiene que hacer. Y el hábito viene de una decisión divina. Y la decisión divina viene de una emoción divina. Si sus emociones están que no me quiero levantar porque me pesa, el Espíritu Santo, si usted tiene una emoción divina, le va a dar fuerza. Y usted en el día no va a tener sueño. Y se lo digo yo, porque me toca levantarme a veces a las 3 o las 5, 4 o 5 de la mañana, depende de la hora que el Espíritu Santo me levante a orar. Pero me levanta a orar. Otro hábito que me he tenido que hacer, hermanos, es leer la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque yo predico, yo hago lo que predico. Yo sé que todo comienza con la palabra de Dios. No comienzo la oración si no leo la palabra de Dios. Tengo una Biblia a la par mía para primero leer la palabra de Dios. Y en base a eso el Señor me habla muchas veces. Usted no puede orar si no tiene la palabra de Dios. Porque Dios no le va a revelar, hermano. La palabra de Dios es lo primero que usted tiene que tener. Entonces cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo ocupo todos los días un tiempo para ese devocional. Para llenarme de la palabra. Pero es un hábito que yo tengo que hacer todos los días conmigo. El éxito no es un evento, el éxito es un hábito. El amor no es un sentimiento, el amor es un hábito
que proviene de una decisión. Todo lo que nosotros queramos hacer bueno, lo tenemos que hacer un hábito. Cuando se hace un hábito, se hace parte de su vida. Si usted quiere ser un campeón, tiene que hacerlo un hábito. Y eso va a ser decisión suya. Y esa decisión es una decisión divina. La decisión divina viene de una emoción divina. Y la emoción divina viene de una actitud divina. Y la actitud divina viene de un pensamiento divino que viene alineado con la palabra de Dios. Y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Siempre veamos lo que está más adelante, no veamos lo que está enfrente de nosotros. Y si Dios quiere quitarnos ciertos hábitos a nosotros, es porque Él sabe que esos hábitos nos están afectando en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera: el que roba, ya no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. Y cualquier hermano me decía: hermano, pero yo ya no estoy en esos pecados, yo ya dejé esos hábitos. Pero la palabra también dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacéis, también pecás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está haciendo hábitos que ya los hacía en el pasado y que no se los ha podido quitar, usted también está pecando. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Había una mujer que estaba cansada de la edad media. ¿Sabe cuál es la edad media, va? Allá por los 50, por ahí. Ella estaba cansada de esa edad. Entonces vino la mujer y un día fue a una librería a buscar un libro y no lo halló. Lo primero que hizo fue buscar una empleada enojada, molesta, y le dice: mire, siempre que vengo a esta librería y hay un libro de éxito, ya no lo encuentro. Rapidito se les acaba. Esto es señal de la incapacidad de esta librería, porque no tienen suficiente para el inventario. Y la empleada le dice: mire, perdón señora, discúlpenos, ¿cómo se llama el libro? Joven y bella siempre, le digo. Bueno, voy a anotar ese libro y lo voy a poner de carácter de urgente que se lo traga. Nosotros hacemos en el día, hermano, lo que estamos habitados a hacer. Y muchas veces estamos habitados a tratar mal a las personas, porque ese ha sido el hábito que nosotros hemos venido trayendo. Y si nosotros queremos salir de ese hábito, tenemos que decidir cambiarlo. Tenemos que empezar a ser más amables, más correctos. Y se va a dar cuenta que el Señor empieza a abrir puertas grandemente, hermano. No una, sino que de dos en dos. Cuando usted empieza a cambiar los malos hábitos. Yo me recuerdo cuando yo me vine para este país, para mí fue un gran shock. Y fue un gran shock porque en mi país, pues yo soy empresario también en mi país, y llegábamos a la casa y yo le decía tal cosa, y mire, hágame esto, hágame aquello, y todo hágame. Pero cuando este país ya no era hágame, ahora yo tengo que hacerlo. Y eso fue un gran shock para mí. ¿Por qué? Porque mi hábito era no hacerlo, sino que me lo hicieran. Entonces ya, por ejemplo, ir a tener un vaso de agua, ir a poner un cafecito, que hacer la comidita, que hacer esto, ya para mí fue un gran shock. Pero yo me mentalicé y le dije al Señor: dame sabiduría. Y el Señor me dijo: tienes que la decisión de crearte un hábito. Y el hábito es que tú empiezas a hacer tus cosas. Y hermano, estoy haciendo cosas que nunca creí que los hubiera hecho, pero los estoy haciendo. Y para mí ya no es pesado. Pero sé que todavía me falta mucho. Pero tengo que ir creando el hábito a crear esas cosas. Cuando usted no lo ha hecho, hermano, mire, hay esposos que cuando le dicen: ay, mira, lavar la ropa, hijo, eso es una montaña. Eso es algo, no, inaudito. No, mejor ponerme a limpiar el carro, o ponerme mejor, mira, voy a ir a traer tal cosa. En ese momentito se les ocurrió hacer miles de cosas, pero menos la lavada de la ropa. Ah, mira, pasar la vacuum. Uy, la vacuum. Y empiezan con la vacuum, 1, 2. Ay, fíjate que, espérame, voy a traer tal cosa. Mira, hermanos, duraron un día para pasar la vacuum. Pero porque no tienen el hábito de hacer las cosas. Pero cuando tenemos el hábito de hacer las cosas, ya no nos es pesado. Entonces tenemos que crearnos ese hábito. Y bueno le sería a cada hombre que se creara hábitos para ayudar en su casa. Porque no es la mujer la única que lleve la responsabilidad de la casa, sino que los hombres también tenemos que llevarlo. Entonces, todo comienza ¿con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a llevar a tener pensamientos divinos.
Los pensamientos divinos nos los va a llevar a tener actitudes divinas. Las actitudes divinas nos van a llevar a tener emociones divinas. Eso es importante, hermano, porque las emociones nos tienen que controlar a nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de poder controlar nuestras emociones. Y nuestras emociones divinas nos van a llevar a tomar decisiones divinas. Las decisiones divinas nos van a llevar a tener hábitos divinos. Y los hábitos divinos nos va a llevar al último paso, hermano, al carácter divino. ¿Cuál es el carácter divino, hermanos? Tener la personalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Desarrollar nuestra forma de ser, nuestra imagen y todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a como Dios quiere que nosotros los hagamos. Me gusta cuando Moisés lo lleva al Señor al desierto por 40 años. ¿Sabe solo para qué? Para forjar su carácter. 40 años solamente para forjar el carácter de Moisés. ¿Y sabe cómo salió después de 40 años estando en el desierto? Yo no sé si usted alguna vez ha oído cómo es el desierto de Arabia y esos países. Dice que las temperaturas llegan a 140 grados. Y sin agua muchas veces. Las culebras y todo. Y dice después de 40 años en el desierto, dice que Moisés salió el hombre más manso que había sobre toda la tierra. ¿Se da cuenta qué tremendo es cuando Dios quiere cambiarnos nuestro carácter? ¿Qué hizo Dios con Jesús? Dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto por 40 días. ¿Para qué? Para probar su fe. O sea, Dios quiere forjar nuestro carácter. Y yo le voy a decir algo, hermano. Cuando usted esté pasando pruebas, se va a dar cuenta, hermanos, que después de esas pruebas, su carácter no va a ser igual. Mire, yo me impresiono, pero hay hermanos que cuando vienen a la iglesia, vienen apenas quitándose la cobija de la cara, y ahí vienen, y están ahí, están un poco ya viendo la hora y todo, pero después que han pasado una prueba, hermano, aquí están enfrente. Ni se les ha llamado, están arrodillados, y están levantando las manos. Su carácter ha cambiado totalmente, porque Dios los ha moldeado. Cuando nosotros tenemos un carácter divino, hermanos, podemos hacer lo que Moisés hizo, despreciar todo lo demás por buscar a nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos un carácter divino, somos capaces de ir donde Dios quiere llevarnos, porque ya no somos nosotros, sino que Dios en nosotros. Cuando nosotros tenemos un carácter divino, yo sé que el Señor está conmigo y que donde yo voy, Él es el que va a obrar y no soy yo el que voy a hacer la obra, porque toda la honra y la gloria se la doy a mi Señor. Cuando nosotros tenemos un carácter divino, hermanos, usted ya no hace las cosas deshonestamente, sino que las hace honradamente e íntegramente, porque el Señor lo ha llamado y usted es un reflejo de Dios, de la gloria de Dios. Y el reflejo de la gloria de Dios, ser honestos. Si antes usted iba a la tienda y en el vuelto le daban un poquito de más y usted se lo guardaba, cuando usted tiene un carácter divino, usted se da cuenta y usted regresa y le dice, toma, aquí está. Una vez estábamos en Washington y en la carreta que nosotros llevábamos no nos dimos cuenta de la carrera que llevamos, echamos un montón de cosas y salimos, y cuando entramos al carro a guardar las cosas, nos vamos dando cuenta que venía un reloj de esos y esto de qué no es precio esto. Yo no lo he comprado, nadie lo ha comprado, no, vamos a regresarlo. Hermano, ya estaban cerrando la tienda, estaba ya un gran frío. Cualquiera hubiera dicho, no, déjalo por ahí, si no te quieres sentir mal, déjalo por ahí. No, la obligación de nosotros era a regresarlo donde lo sacamos. Llegamos y la persona que recibió el reloj, lo primero que dijo, ya no se ve gente así, me dice. No tomen, si no es que se vea gente así, no es mi obligación entregar. Y agarró el reloj. O sea, el carácter divino nos lleva a hacer cosas que antes no lo podíamos hacer. Gálatas lo describe bien claramente cómo es un carácter divino. El carácter divino es cuando nosotros podemos producir los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando usted llega a desarrollar ese carácter divino, hermano, llega a desarrollar todos los frutos del Espíritu Santo, usted ha llegado a la madurez que Dios quiere que tenga. Y eso lo va a llevar al éxito. Pero todo comienza con la palabra de Dios. La fe
en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios le va a dar los pensamientos divinos. Pensamientos que estén alineados con la voluntad de Dios. Los pensamientos divinos le van a dar la actitud divina. La actitud divina es tener la actitud de un guerrero, la actitud de un campeón, la actitud de un victorioso. Saber que Dios está con nosotros y es más grande Él que el que está contra nosotros. Saber que todo lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer. Que esos problemas que están enfrente los podemos derrotar. Esa es la actitud divina. Y la actitud divina nos va a llegar a tener las emociones divinas. Que cuando estemos nuestras emociones por el suelo, no nos van a hacer tomar las decisiones incorrectas, sino que las decisiones correctas, porque tenemos la mente de Dios. Y cuando tenemos las emociones divinas, nos van a llegar a tener a tomar las decisiones divinas. Y las decisiones divinas son las que están apoyadas por Dios. Cuando usted toma una decisión apoyada por Dios, lo que usted ha decidido hacer, Dios lo va a respaldar. Y se va a dar cuenta, por difícil que sea, por gigantesco que sea, Dios lo va a respaldar. Y cuando usted toma esa decisión divina, hermano, sus hábitos cambian, porque usted decide cambiar hábitos. El Espíritu Santo le empieza a decir, deja de hacer esto. A mí me lo dijo hace poco, que dejara de tomar mucho café. Me estaba tomando de 4 o 5 tazas diarias. Hoy me tomo 2 tazas. Dios le empieza a hablar y empieza a quitar hábitos que no son correctos. Y cuando usted empieza los hábitos, usted llega a tener el carácter divino, que es producir todos los frutos del Espíritu Santo.